Muy buenos días. Vamos a comenzar la mañana con esta reflexión sobre el miedo no viene de Dios. Voy a pedirle al Señor nos acompañe con una lectura y les voy a leer de la epístola a los Filipenses, desde el capítulo 1, versículo 27. Lucha por la fe. Lo que importa es que vosotros llevéis una conducta digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis unánimes por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por los adversarios. Esto será para ellos una señal de perdición y para vosotros de salvación. Tal es el designio de Dios, que os ha concedido a vosotros por Cristo, no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él, sosteniendo el mismo combate en que antes me visteis y que ahora oís que sostengo. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues todos nosotros vivimos la experiencia del miedo, porque pues sabemos que estamos hechos de una naturaleza muy frágil por la mortalidad, y por lo tanto nuestra alma, que es la que trasciende esta vida a la otra, no entiende la imperfección de su cuerpo mortal, porque no se entienden los dos. San Pablo explica muy bien que parece ser que el espíritu y la carne pelean el uno contra el otro, porque la carne tiende hacia el pecado y el espíritu hacia Dios. Son dos naturalezas en un solo ser. Y el miedo es parte de la mortalidad, es natural. Pero por lo que es natural también, como es una debilidad, se convierte en un abismo y se convierte en una puerta del enemigo del alma, porque como conoce nuestra debilidad, por ahí se entra y nos ataca. Entonces es muy importante uno tener una disciplina espiritual con la cual uno se mantiene cerrándole la puerta al miedo. El miedo nunca se va a ir mientras tengamos este cuerpo material, no se va a ir, porque el cuerpo material está constantemente cargando la muerte y sabe que la muerte lo acecha y lo puede ver marcado en su piel, en sus huesos, en su ser. Se va envejeciendo y le va marcando el tiempo y se da cuenta que se está deshaciendo, que se va a acabar. Entonces eso produce interiormente una angustia que no necesariamente lo llevamos en la conciencia, porque tenemos que vivir una vida y no podemos estar esclavos del envejecimiento y el acercamiento del fin. Entonces nos acostumbramos a vivir en este mundo aunque sepamos que se va a acabar.
que solamente la vida en la tierra durará lo que dura este cuerpo, nada más. Y esto pues ya de por sí es un negocio que hacemos entre la realidad de nuestra mortalidad y el desafío que tenemos por vivir una vida normal, por decir así, que no esté angustiada y esclavizada de nuestra naturaleza mortal. Y así nos acostumbramos a vivir una vida normal. Es como, miren ustedes, un prisionero que vivió una vida antes en el mundo con toda clase de oportunidades y comodidades y victorias, y terminó en la cárcel sentenciado a muchos años de prisión. Esa persona tiene que de alguna forma crearse una nueva vida en esa prisión. No se va a olvidar que está bajo rejas porque las ve todos los días, pero ¿qué va a hacer más que crear una vida dentro de esas rejas? Le tocó. Y eso es lo que nosotros somos con relación a la mortalidad. Estamos en una prisión de la carne que es inevitable, no podemos hacer nada, estamos sentenciados en ella. Y nos acostumbramos entonces a vivir en esta prisión, la prisión de la carne, la prisión de la mortalidad, y vemos cómo se va acabando esta carne. Y bueno, ahora entramos en lo más importante de esta conversación, y es el espíritu. Cuando entendemos, y sobre todo nosotros que hemos sido bautizados, que se nos ha dado una gracia sobrenatural, que no somos personas comunes ya, que a pesar de nuestra mortalidad se nos ha dado un espíritu que es eterno y que fortalece el alma, que de por sí no entiende la mortalidad y pelea contra la carne débil y miserable que está atormentada porque se acaba. Entonces el Espíritu de Dios que hemos recibido en los sacramentos que se nos han conferido es la oportunidad para nosotros, a pesar de estar en la prisión de la carne, tener la fortaleza para caminar con la esperanza de la trascendencia de esta muerte a la vida. Y esto es un desafío muy grande al que tenemos que enfrentarnos en fe, porque primero, en fe creemos que es verdad lo que Jesús nos ha revelado, de que Él nos resucitará en el último día. Tenemos que creer eso, porque si no lo creemos verdaderamente, ¿de dónde vamos a sacar la paz y la fortaleza para derrotar el miedo que se nos presenta todos los días en nuestros huesos, ¿no? O sea que la fe tiene que crecer mucho para que uno, a pesar de sentir el miedo, pueda cabalgar con esta vida, ¿no? Y tener las riendas puestas sobre todo lo que me ata a la negatividad, la oscuridad, el miedo, el fatalismo, tantas cosas que van atadas a lo que es el miedo, porque el miedo produce una serie de efectos y tiene consecuencias, y además actúa en una forma muy efectiva, porque disminuye la gracia de todo. El miedo disminuye todo. Una persona que está llena de miedo está disminuida como persona, porque para empezar, el miedo nos evita a nosotros alcanzar muchas cosas que pudiéramos alcanzar, y por miedo no las alcanzamos. No estoy hablando de una persona atrevida e imprudente que no tiene temor de Dios ni respeto a nadie. Entonces supuestamente se dice esa persona no tiene miedo, pero lo que pasa es que están equivocados. No es que no tenga miedo, lo que pasa es que no tiene moral, ni valores, ni temor de Dios. Ese es otro tipo de situación muy diferente. Pero el miedo sí lo tiene, porque tendría preocupación de que lo maten, de que se muere de alguna forma, de que se enferme. O sea, ese miedo lo tiene, pero estamos hablando en un lenguaje que se aplica a los hijos de Dios. Y nosotros que estamos reunidos aquí esta mañana, nos reunimos como estos hijos de Dios que escogió con nombre propio, y somos parte de la iglesia del Señor, y por lo tanto el lenguaje nuestro es este que estamos hablando. Este es nuestro lenguaje, porque entendemos lo que es espíritu, entendemos lo que es gracia, entendemos lo que es demonio, entendemos lo que es batalla espiritual, sabemos a lo que estamos enfrentados y contra qué estamos luchando, y también sabemos que no todo
es culpa del diablo, porque nuestra voluntad está envuelta en nuestras decisiones, y si tomamos malas decisiones le damos poder al diablo. Si tomamos buenas decisiones le damos poder a Dios por medio de nuestro ángel guardián que nos guía. Sí, o sea que somos la consecuencia de nuestra voluntad, de las decisiones que tomamos. Y des en cuenta que gran parte del miedo viene por malas decisiones, porque a veces tomamos una decisión mala y estamos con miedo de las consecuencias que vamos a tener por culpa de esa mala decisión. Entonces ahí entra el miedo, porque cuando actuamos imperfectamente, ahí es donde vive el miedo, en la imperfección. Ustedes saben que siempre la gente dice, si uno hace algo malo, pues tiene rabo de paja, ¿no? O sea, tiene miedo de acercarse a la candela porque se incendia. Y es precisamente del miedo que estamos hablando. Entonces, el miedo no viene de Dios. El miedo es una consecuencia. Por un lado, el miedo natural es la consecuencia de la mortalidad, que ustedes saben que tiene origen en el pecado original, en la caída de los primeros padres. Pero de ahí se desprende la conducta del hombre. Nosotros tenemos una conducta que se desprende de nuestra voluntad. Y la voluntad, cuando está ungida por el Espíritu de Dios, por las gracias que hemos recibido en los sacramentos, comenzando con el bautismo, que nos transforma en seres sobrenaturales y que no tenemos excusa de actuar como animales racionales simplemente porque ya tenemos espíritu, y un espíritu de sabiduría, de fortaleza, un espíritu que nos da esperanza, y que un espíritu que nos guía, nos orienta a lo que tenemos que hacer y cómo debemos actuar con relación al bien y al mal. Es algo muy claro para nosotros. Entonces, teniendo eso claro de quiénes somos nosotros y la responsabilidad que tenemos por lo que se nos ha confiado, entonces tenemos que darnos cuenta que el nivel de miedo que hay en nosotros es el nivel de acción con relación a nuestras decisiones. Hay algo en nosotros que lo vemos desde niños, y es que nosotros podemos tener miedos ancestrales, que son impactos que hemos recibido desde el vientre de la madre, ¿no? Que hay personas que nacen impactadas en un área u otra dependiendo la historia genética que tenga, sobre todo la historia de todo lo que acontece en el organismo durante la formación de ese bebé en el vientre de la madre. Ocurren muchas cosas, y cuando uno comienza a crecer ya fuera del vientre de la madre, después de haber nacido, tiene que enfrentarse a una serie de elementos que actúan en nosotros, que no son resultado de nuestra voluntad, sino de que vienen en la sangre porque fueron impactos de la voluntad de la madre y venía con una historia en la sangre. Y esas cosas, como no son nuestra decisión ni el efecto de nuestra voluntad, se pueden liberar y superar muy fácilmente, porque nuestra libertad se desplaza desde la misma sangre, en todo sentido. Jesús redimió nuestra vida, nuestro ser completo, entero, en toda su historia lo redimió. Entonces Jesús también ha redimido la historia de ese bebé en el vientre de la madre, lo redimió. Y por eso redención quiere decir completar, perfeccionar, liberar, desatar, desencadenar. Eso es redención. Entonces uno, entre más se concientiza de la necesidad tan increíblemente importante de uno limpiarse, de uno ordenarse, de uno liberarse, de organizarse en todo sentido, porque Dios es un Dios de orden, y por lo tanto, si yo quiero ordenar mi casa interior, mi corazón, mi mente, todo mi ser, ahí está Dios, porque Él quiere eso. Él quiere para nosotros el orden.
Él quiere para nosotros que seamos meticulosos, no escrupulosos, meticulosos, que es el que está ordenado y tiene moral, valores, principios en el orden. Eso se llama meticulosidad. Y es importante ser meticuloso, es importante ser ordenado. Entonces, uno observa su naturaleza humana y se da cuenta que tiene muchos abismos, hay cosas que no están ordenadas, hay cosas que me molestan, me fatigan, me angustian, me disminuyen como persona porque me quitan esperanza, fuerza, seguridad, me quitan el horizonte de mi vida, me lo opacan. Eso hay que solucionarlo. Uno no puede seguir viviendo así. Esas cosas hay que limpiarlas, hay que alinearlas, hay que trabajarlas con el Espíritu Santo. Y precisamente Dios ha hecho a nosotros una obra extraordinaria con el don maravilloso que hemos recibido de su Santo Espíritu, porque nos ha dado una gracia que habita en nosotros y que nosotros somos responsables y libres de dejar que esa gracia se florezca en nuestro interior, en nuestro corazón. El Espíritu no obliga. Dios es perfectamente amor. Él no se impone. Ustedes se dan cuenta que en la vida pública de Jesús, cuando Él se encuentra al enfermo, al atribulado, Él no se impone. Él no le dice, ven que te voy a sanar. No dice eso. Él siempre dice, ¿qué quieres? Porque los enfermos lo buscaban y se venían corriendo y se le prendían a Él y le lloraban, como el ciego de Jericó que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todo el mundo lo quería callar, pero eso es lo que Jesús quería. Por eso les digo, tráiganlo, traigan a ese ciego, porque Él quería que los enfermos lo buscaran, que le pidieran. Y aún hoy, ese mismo Señor está mirándonos a todos nosotros en este momento y nos está preguntando, ¿qué quieres? Y Él está listo a darnos lo que queremos, si lo que queremos es por el bien de nuestra salvación, porque eso lo debemos tener claro, qué es lo que queremos. Pero asegurémonos que cuando hablamos con Dios y estamos hablando de lo que queremos, asegurémonos de que ya, por haber recibido el Espíritu Santo y conocer la verdad, que eso que queremos tenga que ser lo que nos da un beneficio eterno, no un beneficio temporal, porque las cosas temporales nosotros tenemos que trabajar por ellas y ganárnoslas con el sudor de la frente. Eso quiere decir que Dios nos dio talentos, Dios nos dio capacidades, Dios nos abre el camino y nos da oportunidades por medio de nuestro ángel guardián, pero eso lo tenemos que hacer nosotros con las capacidades que Dios nos dio. Ese es el mundo temporal. Por eso mucha gente dirá, ¿será que el Señor quiere que yo sea carpintero o ingeniero o abogado? Al Señor no le importa. El Señor quiere que usted haga lo que usted quiera, pero que lo haga con amor, con respeto a la ley, con amor al prójimo. Él quiere que usted haga eso, lo que usted quiera hacer. Pero Él no se va a meter a enseñarle a cortar madera. Eso lo tiene que aprender usted. Usted tiene que aprender esas cosas, usted tiene que luchar, estudiar, usted tiene que esforzarse para crecer, porque lo que el Señor quiere es que en cada acción de nuestra vida estemos edificándonos en todo lo que hacemos, y sobre todo que nos estemos edificando en el amor, porque esa es la lección que estamos viviendo, la lección del amor. Los ángeles de Dios fueron probados en el amor. Y mire que fueron creados puros y perfectos. Sin embargo, tenían que pasar la prueba del amor. Y por eso una tercera parte de los ángeles cayeron. No pasaron la prueba del amor. Y Lucifer se convirtió en un acusador. A medida que se fue pervirtiendo, se convirtió en un acusador. Ustedes se dan cuenta que la gente que anda mal, que no está bien, es chismosa, acusa, siempre está persiguiendo a alguien, haciéndole daño a alguien, porque se convierte en un acusador. Eso es un espíritu malo, ¿no? Y uno tiene que tener cuidado con eso, porque el espíritu del mal actúa así, acusando.
Él es el acusador. Entonces la palabra dice, el que antes acusaba a sus hermanos en el cielo, ha sido lanzado a la tierra. Ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Esto es algo que oyó San Juan hace más de 2000 años, que está escrito en el libro del Apocalipsis, cuando él estaba en la prisión de Patmos. Él escuchó esas palabras, y esto es algo importante para nosotros escuchar hoy. Ese demonio, que era un ángel, que no pasó la prueba del amor en el cielo y fue arrojado a los abismos y está entre nosotros, ahora nos acusa a nosotros. Entonces, en el caminar nuestro del día a día, tenemos una economía en nuestras decisiones que está envuelta hasta con el palpitar de nuestro corazón. Ustedes saben que cuando uno comete un pecado, todo nuestro ser está envuelto en ese pecado. Digamos, una pasión desordenada. Usted tiene una tentación de impureza, por ejemplo. El corazón comienza a palpitar con impureza. La sangre comienza a correr con impureza. Sus ojos miran impuros. Sus oídos están entonándose a la impureza. Su tacto se va a la impureza. Sus pies caminan hacia la impureza. Su vientre desea, anhela, tiene apetito de impureza. Al final todo se corrompe, el organismo entero, la mente, los sentidos, y finalmente se corrompe el espíritu y se da a cabo el pecado, corrompe todo. Y por eso es tan grave, y por eso se convierte en un pecado mortal. ¿Por qué? Porque infecta todo el ser y lo puede destruir, lo corrompe. Es una enfermedad espiritual el pecado mortal, es una enfermedad. Por eso nosotros tenemos la bendición tan grande como católicos, por ser ese pueblo de Dios escogido, de sanarnos de nuestras enfermedades espirituales en el tribunal de la misericordia de la Santa Confesión. Ustedes se pueden imaginar el valor que eso tiene, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es por qué razón tenemos esa ventaja sobre los demás. ¿Por qué hay tantos billones de personas en el mundo que no tienen esa gracia? Ahí es donde debe tener nuestro corazón la atención. Esto no es así nomás, esto no es gratis. Es que nosotros somos un ejército, y por lo tanto tenemos que ser alimentados en una forma extraordinaria para tener la fortaleza de combatir la batalla para la cual el Señor nos creó, que es la salvación de las almas de toda la humanidad, porque este es el ejército de Dios. Entonces, ¿por qué razón tenemos esa ventaja de los sacramentos? Porque necesitamos estar fortalecidos, más que nadie, porque a nosotros nos envía el Señor al frente de la batalla, y si no estamos fuertes, allá nos eliminan enseguida, porque vaya a darle la cara al diablo usted y dígale: aquí vine a quitarte almas. A ver qué va a hacer él. ¿Lo va a felicitar? Y a decir: ay, sí, como tú eres hijo de Dios, tú eres intocable. No, como eres hijo de Dios, te voy a destruir. Y atrévete a tratar de quitarme almas y te voy a cortar esa cabeza y voy a arruinar tu vida y te voy a hacer miserable. Eso es lo que contesta el demonio. Ese no tiene miedo, ese no tiene carne, ese no tiene mortalidad, ese ya se murió. Ese es la muerte, no tiene nada que perder. Miren ustedes, ¿por qué es tan peligroso el mal? Porque el mal no tiene nada que perder, ya lo perdió todo. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso quiere decir que el mal es 100% malo, no es 80%. Usted nunca oirá de que encontraron un demonio que era 50% malo. No, el demonio es malo, malo. Y la única forma de combatirlo es con 100% bueno, y no tenemos nosotros cómo sacar 100%. Si somos imperfectos, somos mortales en esta naturaleza temporal. Por lo tanto, es la unión con Cristo que nos hace perfectos, que nos completa.
Pero ¿cómo se une uno a Cristo para completarse en vida antes de que termine esta jornada, este peregrinar hacia la casa del Padre? Uno se une a Él teniendo la conciencia clara de quién es uno y para qué lo escogió Dios. Esa es la forma de unirse a Él, porque Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico que es su iglesia. Y yo, como miembro de ese cuerpo místico, como piedra viva de ese templo, tengo que unirme a ese organismo espiritual místico, siendo fiel y teniendo esa célula que soy yo saludable, para que pueda fluir la sangre redentora por dentro de esa célula que soy yo, y no detenerla, no obstruirla, permitir que circule. Cada uno de nosotros es responsable de que la sangre redentora de Jesucristo, cuerpo místico, que es la iglesia, fluya y no se obstaculice en nosotros. Ustedes saben el dolor que uno siente cuando escucha de un sacerdote infiel, ¿cierto? Ese sacerdote infiel es una célula del cuerpo místico del Señor que es cancerosa, está obstruyendo la circulación de la sangre y le duele a todo el cuerpo. Lo mismo pasa con el religioso que es infiel, con el laico que es infiel. Estamos disminuyendo el cuerpo místico del Señor. Por eso San Pablo dice con tanta claridad: en mí se termina de completar los sufrimientos que faltan por completarse del cuerpo místico del Señor, que es su iglesia. Por eso escuchamos con frecuencia que se habla de que estamos viviendo la pasión de la iglesia. Ya vivimos la pasión de Jesús, ahora la iglesia tiene que vivir esa pasión para poder que al crucificarse pueda resucitar con todos sus miembros. Y eso es el peregrinar por este destierro, esa mujer vestida de sol que tiene ese bebé en el vientre y que huye al desierto. Esa es la iglesia que está en el desierto. Somos todos nosotros en el desierto de nuestra conversión, viviendo y navegando con esa nave que es la iglesia. Por eso es una responsabilidad muy grande entender toda nuestra fragilidad y los abismos que hay en nosotros. Y uno de ellos es el miedo, como comenzaba yo hablándoles. El miedo no viene de Dios, porque el miedo es una imperfección humana y al mismo tiempo una puerta para el demonio. Ustedes saben que el mal siempre está mirando a ver dónde hace daño y por dónde se entra. Él observa en las personas cuál es su debilidad, dónde está su talón de Aquiles, como dicen, y por ahí se mete. Una mujer casada, si se entra en amistades que no son propias, esa persona con la cual está entrando en amistad comienza a mirar cuál es su debilidad, por dónde la puede conquistar hasta que la tumba en adulterio, porque empieza a entrársele por algún lado, pero ¿por dónde se le entra? Por donde está su debilidad. Y eso pasa con el mafioso que se conquista a un soldado y siempre lo toma por su debilidad, que de repente es el dinero, que son sus necesidades, sus deudas, quién sabe qué, pero el diablo siempre busca eso por donde se está sangrando para entrar por ahí. Y es una de esas puertas inmensamente peligrosas que utiliza el mal es el miedo. Porque el miedo es natural en nosotros, es la puerta más natural. O sea, eso quiere decir que esa puerta la tenemos que tener cerrada, pero eso no quiere decir que queda segura, porque esa puerta se afloja fácilmente. Hay que estarla todos los días cerrando, todos los días tenemos que vigilarla, porque por ahí se entran las tinieblas, por el miedo. Y dense en cuenta ustedes que cada uno puede tener un reporte del miedo de su vida y seguro que va a llenar más de una página, ¿no? Porque es extenso y viene desde que tenemos uso de razón, inclusive desde antes de tener uso de razón. El miedo ya estaba,
Y por eso es importante trabajar contra él, pero teniendo en cuenta que no va a desaparecer, porque pretender que desaparezca el miedo es pretender que desaparezca la conciencia de que tenemos una carne mortal. Eso no se puede hasta que no se acabe. Por lo tanto, viviremos con el miedo hasta el fin de este cuerpo material, pero lo que debemos hacer es asegurarnos que el miedo no nos domine. Eso es, miren que en los deportes más peligrosos, en todo lo que es atrevido en esta vida, en todo sentido, siempre a esa persona, por muy hábil que sea, por muy gran campeón que sea, en los saltos que da, en el momento de ejecutar la acción, el miedo está ahí. Lo que pasa es que está dominado, ¿no? Está con riendas. Y por eso alcanza la victoria. Porque el miedo, a pesar de estar ahí, lo amarró, está atado y no se le dejó actuar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque el primer error que cometemos cuando tratamos de derrotar el miedo es pretender que el miedo va a desaparecer. Ese es el primer error. Eso no. Es como un matrimonio. El esposo y la esposa comienzan verdaderamente a conocerse sinceramente cuando se casan. En el noviazgo no se alcanza a conocer tanto del otro, sí, pero no tanto. Pero una vez que está consagrado ese matrimonio y comienza ese día a día, es cuando empieza a descubrirse bien con quién está uno casado, ¿no? Entonces, sucede que la naturaleza nuestra, marcada por nuestra mortalidad, por nuestra imperfección, presenta toda clase de falencias, toda clase de defectos, y para uno poder triunfar en esa relación, tiene que concientizarse de que no necesariamente esos defectos van a desaparecer, porque pueden ser marcas indelebles en la naturaleza de una persona, pero lo que sí va a desaparecer es la actitud que uno pueda tener con esos defectos. Eso lo puede cambiar uno. Y este es el don del amor. El amor perdona, el amor supera, el amor asume, el amor resuelve. Y esto es lo que significa enfrentarse uno a su naturaleza miedosa y asumirla, resolverla, enfrentarla y atarla y no dejarla actuar. Y en esa forma vive uno cabalgando esta vida con el Espíritu de Dios y teniendo orden en su casa espiritual, la casa interior, la mente, los sentidos, los instintos, la razón, todo su ser lo tiene atado a la disciplina del Espíritu, al orden de Dios. Y esto transforma al individuo, porque hay mucha gente que habla de crecimiento espiritual. Y claro, usted puede ir a 50 retiros y muchos retiros tienen técnicas y talleres y sistemas y quién sabe cuántas cosas. Y la gente va y se aprende todo eso y compra todos los libros y salen emocionados y 2 o 3 semanas después como si nunca hubiesen estado en eso. Todo eso desaparece porque en el día a día nada de eso se puede aplicar porque no lo entendieron, porque no fue bien explicado o porque no funciona, yo no sé qué será. Porque al final lo que importa del crecimiento espiritual no es cuánto voy yo a aprender de técnicas para manejar mi vida, sino es cuánto voy yo a atreverme a someter mi voluntad a Dios. Eso es, para eso no hay talleres. Para eso no hay ninguna disciplina extraordinariamente intelectual, para eso no hay ninguna teología sofisticada o un don increíble de un predicador, no. Para eso lo único que hay es una decisión personal. Yo tengo que decidir el ser una persona buena. Yo tengo que decidir en que detesto el pecado, porque nunca seré bueno si el pecado no lo detesto. Yo tengo que decidir de que Dios está primero que yo y que la voluntad de Dios es la más importante, no la mía. Y esto es lo único que trae un cambio radical, extraordinario en nuestra vida. Es lo único que cambiaría su corazón, nada más. Usted puede leerse
toda la teología. Usted puede aprenderse la Biblia de memoria como tanta gente se la sabe, incluyendo el diablo. Miren ustedes en las tentaciones a Jesús en el desierto, el diablo le cita la Biblia, el diablo le cita la Biblia a Jesús en cada tentación. Se la sabe de memoria, así que eso eso no puede impresionar de que alguien se conozca la ley. Precisamente los fariseos, los escribas, se sabían la ley de memoria, la recitaban de memoria, pero les faltaba algo muy importante, les faltaba el amor de Dios, que quiere decir, ninguno se sometía a la voluntad de Dios, estaban únicamente sometidos a su propia voluntad, a su egoísmo, y por eso no tenían amor y le ponían cargas a los demás que ellos mismos no podían cargarlas. Y esto es lo que sucede cuando el hombre no tiene conciencia de Dios. Por eso, lo más importante de lo que estamos haciendo acá esta mañana, y sobre todo en esta estación de Cuaresma, es buscando la forma en que nosotros vamos a tomar la decisión más importante, que es elevarnos por encima de esta naturaleza mortal, por encima de todas estas limitaciones, y abrazar el Espíritu de Dios que se nos ha sido dado ya y que está esperando por nosotros para que nosotros caminemos con Él uno a uno, unidos a Él, en la gracia de la fortaleza, donde el miedo queda atado, sujeto, en obediencia al Espíritu, donde toda la angustia de este mundo temporal. Miren ustedes, por ejemplo, en este momento lo que estamos viviendo con esta pandemia. ¿Cuál es el efecto de la pandemia? Pues el aviso más grande que hay acá con relación a la pandemia se llama miedo. Eso es lo que produce. Mire toda la gente que anda en pánico, corriendo de un lado para otro, comprando cosas, preparándose, quién sabe, para el fin, a lo mejor piensan, y si es el fin, pues bienvenido. Lo importante es qué estamos haciendo con relación a Dios. Supongamos que entonces se acabe todo esto y la pandemia esta fue el mensajero del cielo que trajo la muerte a toda la humanidad. Puede ser. ¿Y qué? ¿Eso qué va a cambiar? Eso no cambia nada con referencia a su relación individual con Dios. Así se muera toda la humanidad el mismo día. Eso no cambia nada, porque ¿cuál es la diferencia si usted se muere hoy solo o si se muere con toda la humanidad al mismo tiempo? Cuando todos compareceremos solos ante el tribunal del Señor. Mire, usted se puede caer en un avión con 300 personas y se mueren todos, y instantáneamente aparece usted ante el tribunal de Jesús. No va a haber ningún pasajero al lado suyo, usted va a estar solo, y se cayó con 300. Así de que la diferencia de una pandemia o que usted se caiga de una silla y se rompa la cabeza y muera, no es nada. Lo que importa es que lo que estamos haciendo acá es precisamente preparándonos para que nuestra alma esté en Dios y para que tengamos conciencia de Dios, para que nos elevemos hacia Dios y entendamos de que lo más importante de nuestra vida es nuestra fidelidad, que nosotros estemos caminando para transformarnos todo el tiempo. Por eso este tema el miedo no es de Dios. Es un tema muy importante, porque si nos dejamos manejar por el miedo, que es natural en nosotros, el demonio va a hacer maravillas para destruirnos con el mismo miedo que tenemos. Ustedes saben, cuando uno es muy joven y en la adolescencia especialmente, uno es muy externo, ¿no? Entonces está muy consciente de todo lo físico. Uno ve a una persona y le ve cada peca que tiene, cada lunar, cada defecto, cada cualidad. Uno ve todo eso cuando está tan joven, ¿no? Después, con el tiempo, eso empieza a desaparecer y uno ya como que ni ve a la gente bien. Yo a veces no me acuerdo ni los ojos, el color de los ojos de la gente que anda conmigo, porque uno ya no se fija en eso. Eso ya no es importante. Pero des en cuenta que uno pasa por etapas en las cuales esas cosas son grandes, son importantes y van cambiando de valores, van cambiando. Mucha gente dice que la gente de edad pierde la memoria.
pero la mayoría de los casos, con excepción de alguna enfermedad mental, la mayoría de los casos es que entre más años, más selectiva la memoria. Yo, por ejemplo, no me preocupo por memorizarme todo lo que me pasa, todo lo que veo, todo lo que oigo. No, yo solamente memorizo lo que necesito. Entonces termino no volviéndose selectivo. Y esto no quiere decir pérdida de memoria de las cosas que no me importaron, sino que es una memoria selectiva. Pero cuando uno camina con Dios y está creciendo espiritualmente, cambian los valores, cambia la dimensión de asimilación de la vida natural, porque entonces ya hay cosas que no lo preocupan a uno, porque el crecimiento espiritual me da la libertad de no dejarme atormentar, ni fijarme en cosas triviales, ni llenarme de miedo por la temporalidad y las amenazas de muerte que hay en el mundo. San Pablo dice, la creación entera se revuelca en dolores de parto, porque también fue caída en el pecado original, entró en maldición. Por lo tanto, hasta la creación misma nos amenaza. Usted sabe que en cualquier momento puede haber una tormenta, una tempestad, un tsunami, un temblor de tierra, cualquier cosa puede pasar, se erupta un volcán, todo eso pasa, porque todo está imperfecto, todo está buscando la libertad. Y así es nuestro cuerpo interiormente, el estómago, el cerebro, la sangre, todo está constantemente buscando la libertad, todo. Por eso todo está en movimiento y es mortal, es limitado, tiene fin. Eso tiene un efecto en nosotros muy grande. Por eso hay tanta gente con problemas mentales, porque al final pierden el curso de su razón y terminan muy mal. Y por eso es importante que nosotros entendamos lo que significa el orden de Dios, para que nunca nos salgamos de los carriles, y sobre todo en tiempos tan volátiles, tan cambiantes como los que vivimos hoy. Estamos sujetos a una globalización tan impresionante que miren ustedes el efecto de un virus en la China. ¿Cómo es que se ha recorrido el mundo entero? Eso era imposible. Antes la gente no estaba globalizada, entonces las cosas no se transmitían así. Y miren la velocidad tan increíble con que se ha transmitido ese virus. Pero igual se transmiten las cosas buenas, igual se transmite todo, porque somos como un organismo, la misma creación, las mismas criaturas. Al final de cuentas, todos estamos en un mismo cuerpo, porque es el cuerpo de la creación del Señor. Y todo existe dentro de ese océano de Dios. Miren que usted sabe que un pescado no tiene ni idea que está en el agua. Solo si lo saca del agua, se da cuenta que salió porque se muere, ¿no? Empieza a boquear por la falta de oxígeno, se salió de su elemento. Y nosotros tampoco sabemos que estamos en el océano de Dios. Sí, solamente cuando uno se sale de Dios y se aleja de Él, se comienza a perder el oxígeno de la gracia y de la bendición, y el hombre por dentro empieza a boquear y a morirse, porque se muere espiritualmente. Toda esta gente que anda alejada de Dios, que se apellidan o se apodan ateos, y la gente que blasfema y desfila por las calles contra Dios, están muertos espiritualmente. Son como cadáveres que arrastran su cuerpo. Y por eso es tan importante tener conciencia de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, para estar constantemente intercediendo por los muertos en vida, porque a ver si el Señor los resucita al final, porque esa gente está muerta en vida. Nosotros, cuando caminamos en fe con el Señor y en obediencia a Dios, estamos caminando hacia la vida, porque la vida se nos da en el nacimiento al Espíritu, que es el diálogo que tenía Jesús con Nicodemos, que Nicodemos no entendió, y era: hay que nacer de nuevo del Espíritu. Y esto es lo que nosotros estamos buscando.
Nosotros caminamos en fe con todo lo que Jesús nos reveló, con la esperanza de que si hacemos eso vamos a vivir eternamente y que este cuerpo no morirá, sino que se transformará al final. Entonces, con eso en mente y en el corazón, podemos ponerle las riendas al miedo, porque si entendemos que al final de esta vida, en vez de morir, nos transformamos, ¿de dónde viene el miedo? Ya el miedo no tiene poder. Por eso la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya no tienes poder. Y si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, hijos fieles, lo primero que tenemos que hacer es sujetar el miedo en obediencia al Espíritu, para que no nos maneje. Y les digo esto porque sé que se nos vienen días bien difíciles. Esto no con el ánimo de traerle aquí noticias malas a nadie, porque no es un secreto para ninguno de nosotros que vivimos en un mundo totalmente frágil y volátil y impredecible. No tenemos ni idea el resultado final de todo lo que está ocurriendo, no sabemos. Y por lo tanto, el miedo va a ser un factor muy grande en estos días venideros. Es importante que nos preparemos bien para que el miedo no tenga poder, para que el Espíritu de Dios reine en nuestros corazones y nos llene de esperanza y no nos fatigue, los eventos naturales no nos fatiguen ni nos pongan contra la pared, para que podamos ser útiles al Señor. Ahora más que nunca nos llama el Señor a ser instrumentos útiles de su amor, para que seamos de esperanza en medio de este mundo confundido. Miren, ustedes encontrarán la gente más famosa, más poderosa, más sabia, que más dinero ha acumulado y más fama, más poder y más cosas ha inventado. Y sin embargo, esa persona puede tener más miedo que todos los demás, porque tiene miedo de perder todo lo que ha alcanzado. Le preocupa aún más que a los demás el perder las cosas que alcanzó. Entonces está más apegado todavía a sus victorias, y ese miedo es general. Es un miedo que habita en el corazón de toda la humanidad, sin importar quién es usted, cuánto ha alcanzado, qué tipo de talentos le dio Dios y qué tipo de capacidades ha desarrollado. Eso no tiene ningún efecto ni poder para cambiar su naturaleza. Por naturaleza tenemos miedo, pero entonces con Jesucristo podemos sujetar ese miedo con las riendas del Espíritu y ponerlo en obediencia. Sí, el miedo se levanta y se acuesta con nosotros, claro, porque está en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestros nervios, en toda parte. Pero eso no quiere decir que nos va a dominar y que nos va a manejar. No, lo vamos a poner en obediencia. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice: desahogos y advertencias. Corintios, os hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón está abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para vosotros, los vuestros sí que lo están. Correspondednos, os hablo como a hijos, abríos también vosotros. No unciros en yugo desigual con los infieles, pues ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belar? ¿Qué comunicación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en medio de ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de entre ellos y apartados, dice el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Yo seré para vosotros un padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Dadnos lugar en vuestros corazones. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos arruinado, a nadie hemos explotado. No os digo esto con ánimo de condenaros, pues acabo de deciros que en vida y muerte estáis unidos en mi corazón. Tengo franqueza para hablaros, estoy muy orgulloso de vosotros, estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Palabra de Dios. Pues vamos a tomar un descanso de media hora y regresamos para la próxima reflexión.